facturar, presentar declaraciones, informar, conservar información. Y en la obligación sustancial es donde se hace el pago obligatorio del tributo de acuerdo al hecho que lo genere. Entonces tienes que primero haber una obligación formal para que haya una obligación sustancial. Ok, muy bien. Entonces vemos que tiene una orientación, sobre todo en el caso de la clasificación como tal de la obligación tributaria, y que para poder llegar a, digamos, al fin de una obligación tributaria, que de pronto ahí tendrías que revisar un poquito el tema de los iconos que se usan, porque el fin de un diagrama de flujo debe ser un icono redondo como el de clasificación o el que tienes de podemos contribuir, ¿sí? Porque lo último que sería en la obligación tributaria sería la obligación como tal sustancial, es decir, cuando yo ya presenté mi declaración de cualquier tipo de impuesto y hago el pago de ese impuesto que estoy realizando, ¿sí? Supongamos que es el IVA. Entonces, la obligación formal es que yo tenga toda mi contabilidad, que yo tenga mi libro fiscal, mi borrador, ¿cierto? Que yo tenga un auxiliar como tal de la cuenta del IVA, ¿cierto? Que yo ya tenga todo arreglado, entonces monte mi declaración y cuando ya hago el pago de mi declaración, entonces ya voy con la obligación sustancial, ahí termina todo, ¿listo? Entonces, de pronto ahí tienes el chance de que lo corrijas para que lo puedas subir a Atena ya con la corrección, ¿vale? Listo, muy bien. Seguimos con el de Claudia, ¿sí? A ver, vamos a descargar aquí el de Claudia. Claudia. Sí, profe, pero todavía no me ha aparecido. ¿A los demás compañeros? ¿Ya les aparece la...? Sí, ya, profe. Listo, profe, ahora sí. ¿Sí? De pronto así en el PDF lo podemos ver un poquito más grande. Listo, Claudia, adelante. Yo apago aquí el micrófono para... Bueno, dentro de las obligaciones tributarias podemos encontrar los impuestos, tasas y las contribuciones. Los impuestos se contribuyen de manera directa e indirecta y los residuos de estos siempre van al Estado. Las tasas también van directamente al Estado y las contribuciones también. Estas tres tipos de obligaciones tributarias se devuelven a la comunidad en forma de bienes y servicios. Las obligaciones tributarias pueden ser de forma formal y sustancial. Los impuestos son obligatorios y las tasas pueden ser, si uno los, ¿cómo decirlo? Son para el que las usa, Claudia. Y las tasas no son obligatorias, es si uno quiere tomar el servicio como los peajes. Y ya. Sí, señora. Hola, profe, ¿sí me Ok. escuchan? Es que no hay Sí, buen sí, señora. internet. Parece una locomotora, habló muy rápido. Listo, no, tranquila. Ahí escuchamos bien. Es que por el De pronto- internet
Prefiero hablar rápido para que no se corte. Dale, listo, tranquila. De pronto podemos agregar a la obligación sustancial como tal en que termine, en el pago como tal del impuesto. ¿Listo? Para complementar. Sí, señora. Bueno, listo, muy bien. Seguimos con la de Adriana. ¿Listo? Sí, señora Flor. ¿Ya la están viendo? Descargamos bien a ver si de pronto nos lo deja ver mejor. Es que me lo abre directamente ahí. Ahí, sí, ahí sale todito. Listo, Todavía no lo Adriana. pues esperamos porque Adelante. todavía no lo veo. ¿No? ¿Los demás compañeros ya lo pueden ver? Sí, profe. Sí, señora. Espérenme un segundo entonces. Porque si los compañeros lo ven, si quiere, profe, entonces yo, pues yo tengo aquí el archivo abierto, Ah, también listo. podría mirarlo yo Vale. desde ahí, es lo mismo. Perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, profe. Entonces partimos, bueno, de la obligación tributaria. Hay dos clasificaciones. Está la formal, que es pues cumplir con las obligaciones formales como tal, llevar la contabilidad, facturar, presentar declaraciones, informar, llevar, bueno, como pues todas las informaciones y demás de la empresa. Y está, pues ya, digamos, en base a eso, entonces ya viene lo que es la obligación sustancial, que ya es pues la entrega del dinero al Estado, ya es como donde efectuamos el pago de la obligación tributaria, pues, bueno, teniendo en cuenta, tenemos tres clases de obligaciones tributarias, están los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos eh, se pueden contribuir de manera directa e indirecta. Eh, Son los que son pues de índole obligatorio. Sigue lo que son las tasas. Las tasas son de tipo voluntario, cuando se hace uso de este recurso, pues cuando se utiliza. De pronto pues retomo el ejemplo de Claudita ahorita, por ejemplo, los peajes. Y están las contribuciones, que son los gastos de funcionamiento de entidades públicas, que son las que se cobran únicamente pues a ciertas empresas. Entonces eso, lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones, todos esos dineros van al Estado y al ser recaudados por el Estado, después pues ya el Estado No se alcanzó a escuchar la última parte, Adriana. Qué pena. viene
No sé si los compañeros pueden escuchar a la compañera Adriana. No, señora, profe. De pronto es problema de conexión de la compañera. De pronto es problema de conexión de la compañera, pero bueno, ella ya estaba sintetizando su última idea en la cual pues los dineros van como tal al arca del Estado. Si ustedes ven este diagrama de flujo que nos muestra la compañera, vemos que todo nace como una obligación tributaria, ¿cierto? Y que cuando vamos a una clasificación, pues sabemos que tenemos dos caminos, pero que al final pues digamos que esos dos caminos se presentan de forma o se presentan de manera uniforme, es decir, en la misma línea. Entonces, esta representación gráfica nos muestra a nosotros que se da la obligación formal al mismo tiempo que se da la obligación sustancial, porque nosotros hacemos, digamos, pagos, o hacemos declaraciones y hacemos pagos. Cuando no hacemos los pagos en el momento en el que lo declaramos, pues obviamente nos tienen que hacer unos cobros de ciertos intereses de acuerdo a los impuestos que no estemos, por decir de algún modo, pagando en el momento que es, ¿cierto? Pero entonces eso es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Pero la obligación sustancial termina ya con el pago como tal de los impuestos y asimismo nos muestra que cuando ya, digamos, el fin de esta parte de la obligación tributaria entre el contribuyente y el Estado terminaría en el momento en el que el contribuyente paga, ¿cierto? En el momento en el que el contribuyente declara y presenta y paga el impuesto que tenga que pagar. Pero así como la compañera lo plasma en este momento, nace un nuevo diagrama de flujo o nace una nueva situación. ¿Cuál es? La que el Estado empieza a invertir esos dineros que tiene en su arca. ¿Listo? Entonces ahí ya vienen otras cosas. ¿Por qué? Porque en adelante, de pronto las empresas que se puedan llegar a beneficiar por todos lo que el Estado está invirtiendo, pues obviamente esas empresas lo que van a hacer es generar más recursos, aumentar sus actividades, entonces aumentan sus ingresos, entonces vuelven a hacer la obligación tributaria. ¿Listo? Para que veamos que esto no para ahí, sino que obviamente es mucho más grande, solo que así como lo sintetizamos, la obligación tributaria está muy bien. ¿Listo? Perdón, nos queda uno, ¿cierto? El del compañero Andrés. Vamos a descargarlo aquí. Listo, no sé si ya lo puedan ver. Yo aún no lo veo, profe. Ya lo estoy observando. Me dicen si así está bien el tamaño o le... Sí, señora, profe. Listo, Andrés. Ok, profe. Buenas noches. Esta es la proyección de mi diagrama de flujo en cuanto a obligación tributaria. La podemos definir que la obligación tributaria es aquella obligación que nosotros tenemos como ciudadanos de pagar o dar un tributo al Estado. Nosotros como ciudadanos podemos contribuir, o dar de una forma ya sea directa o indirecta. Cuando hablamos de forma directa, más que todo nos referimos a impuestos de rentas y impuestos prediales unificados como ejemplos. Y de forma indirecta tenemos el impuesto del valor agregado, que es el IVA, o el impuesto nacional al consumo.
Por otro lado, se clasifica en dos, que es la obligación sustancial y la obligación formal. La obligación sustancial tiene que ver directamente con lo del pago del tributo al Estado, lo que lo hace obligatorio. Por otro lado, la obligación formal es obligaciones que son diferentes al pago del tributo, como por ejemplo son llevar contabilidad, facturar, presentar declaraciones, entre otras más. Y pues, profe, eso es todo. Gracias. Ok, Andrés, listo. Entonces, chicos, para sintetizar un poco este tema de la obligación tributaria, nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de tributar y tenemos o de acuerdo al tributo que nosotros estemos pagando, ya sea un impuesto municipal, departamental o nacional, tenemos mecanismos para el pago del mismo. Entonces, siempre que ustedes estén ante una obligación tributaria, es bueno que ustedes tengan conocimiento o puedan diferenciar entre la obligación tributaria formal y la obligación sustancial, ¿sí? Debemos tener muy clara la diferencia entre esas dos obligaciones, ¿sí? Las formales es una serie de requisitos que yo debo tener y presentar y que es como la elaboración de todo el proceso que debo llevar para presentar un impuesto, y cuando ya tengo listo y presenté ese impuesto, entonces se crea la obligación sustancial, que es en el momento en el que el contribuyente saca de su bolsillo y le paga al Estado, ¿de acuerdo? No sé si alguien tenga alguna duda al respecto. Profesor, o sea que cuando uno paga directamente, o sea, hace todo el proceso y ya va a pagar, ya es la forma sustancial. Exactamente, en el momento del pago es que la obligación pasa de ser formal a ser sustancial. ¿Por qué? Porque esta diferencia ahorita la vamos a ver más que todo en el impuesto de renta. Cuando empecemos a ver las personas que son contribuyentes, declarantes, no contribuyentes y no declarantes. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo estar ante la obligación de presentar, por ejemplo, una declaración de renta, pero no me da un saldo a pagar, ¿sí? Cuando, pues ahorita vamos a ver toda la parte teórica y es muy importante que tengamos claro todo esto. A veces o sea, sentimos que es como innecesario, pero realmente se necesita. Entonces, cuando nosotros ya empecemos en la práctica, ustedes van a ver que una vez se hacen las depuraciones de los costos, gastos, bueno, las deducciones, rentas exentas y demás que se presentan en el impuesto de renta como tal, puede surgir el caso de que el contribuyente no tenga que pagar impuesto, pero eso no lo exime de declararlo, ¿sí? Entonces el contribuyente está ante la obligación formal de presentar la declaración, pero no ante la obligación sustancial de pagarla. Por eso la diferencia entre ellas dos, por eso la importancia de que nosotros sepamos cómo se diferencian esas dos, ¿sí? Porque puede existir que tenga que declarar el impuesto, pero no que lo tenga que pagar. Lo mismo puede pasar con el IVA, supongamos que es muy, digamos, como inusual. Supongamos que el IVA descontable y el IVA generado fueron exactamente lo mismo, pero exactamente, ni un peso más ni un peso menos, pues no me daría impuesto a pagar ni saldo a favor, que lo llevo luego como un anticipo y demás, no, ¿cierto? Simplemente habría un saldo en cero, no habría saldo a pagar, no habría nada, solamente presento la declaración del IVA y ya, pero no pago nada. Entonces, hay esa obligación, no hay esa obligación sustancial, pero sí hay esa obligación formal. ¿Sí? Eso es. ¿Claros hasta aquí?
¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar ya a materia del tema que nos corresponde para el día de hoy. Como yo les había dicho, vamos a hablar sobre el impuesto de renta, pero también vamos a hablar sobre, o yo les había dicho cuando les estaba haciendo la presentación, que había un impuesto que decía ahí para la equidad CREE, y yo les había dicho que si alguno de ustedes sabía por qué no íbamos a ver ese como tal, sino vamos a ver algo en su lugar. No sé si alguno de ustedes sabe por qué es. ¿Saben si ese impuesto está vigente o está ya abolido? Creo que lo tumbaron, y lo cambiaron por otro, pero no Sí, recuerdo. ya hace rato que lo tumbaron. Pues ese no era Ajá. que con el que apoyaban a todas las, o sea, como al SENA y eso. Aportes para fiscales y demás, sí. El CREE fue derogado, se llama eso, y fue reemplazado por una autorretención especial, que la vamos a ver también. Entonces por eso no dentro del contenido programático está el CREE, pero no lo vamos a ver en su lugar lo que lo reemplazó y está vigente, porque la norma tributaria no nos permite quedarnos en algo antiguo que ya no se aplica. Entonces nosotros lo renovamos. Entonces vamos a empezar por lo que es el impuesto de renta y complementarios. Alguien que me ayude por favor a leerlo. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? No se ve, profe, el compartir ¿No? pantalla. No, señora. Ay, ok, qué pena. A ver. Dice, el impuesto de renta y complementarios es un tributo obligatorio de carácter nacional y directo que grava los ingresos obtenidos por los contribuyentes, así como el patrimonio de los mismos. Su finalidad es reconocer una parte de las utilidades obtenidas por los contribuyentes de acuerdo con el porcentaje que se encuentre vigente para el periodo gravable. Una característica fundamental de los ingresos, ya sean ordinarios o extraordinarios, es que estos sean susceptibles de producir un incremento neto al patrimonio. Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver en este momento, este impuesto de renta y complementarios es directo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque grava la renta o el ingreso de las personas. ¿Listo? Y la parte de complementarios la vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a enfocarnos ahorita en lo que es el impuesto de renta, vamos a ver lo que son los regímenes tributarios, pero ese impuesto de renta y complementarios, entonces lo que hace es gravar parte de los ingresos y obviamente del patrimonio de la persona, porque cuando nosotros obtenemos un ingreso, nuestra contrapartida es, por ejemplo, el banco, o si después de que obtuvimos ese ingreso, entonces hicimos una inversión, entonces se va a ver reflejado en las inversiones. Pero siempre que nosotros tengamos ingresos, pues nosotros debemos imaginar que ese ingreso debe tener siempre una contrapartida. ¿En qué sentido debemos imaginarlo? Que si obviamente yo tuve utilidades de tanto dinero en el año 2020, yo debo tener ese dinero en algún lado, que de pronto compré más mercancía, ¿cierto? Entonces ya la tengo como mercancía, que de pronto la tengo en efectivo en el banco, entonces la tengo reflejada en el banco. Pero todo eso hace parte del patrimonio bruto de las personas o de las empresas. Entonces, por eso es que el impuesto de renta grava tanto los ingresos como el patrimonio de las personas, ¿listo? ¿Y qué es lo que quiere el Estado con eso? Que cada uno de los contribuyentes pague un tributo o un impuesto de acuerdo a lo que haya obtenido. Hay dos tipos de tarifas que también las vamos a ver más adelante, que se aplican tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. ¿Listo? Pero es importante que primero veamos cuáles son los regímenes
en los que se puede clasificar los contribuyentes de este impuesto como tal. ¿Listo? Entonces empecemos por el régimen tributario general. Este régimen tributario general lo conforman las personas naturales y jurídicas. ¿Quién me dice que son personas naturales y jurídicas para que entremos todos en contexto nuevamente? Las personas naturales somos todos y las jurídicas son como tal las empresas que están constituidas legalmente. Ok, muy bien, correcto. Entonces, para el régimen tributario general y para el tema o como tal para el impuesto de renta vamos a ver algunas asimiladas. ¿Listo? Que vamos a consultar ahorita. ¿Vale? Entonces, en el régimen tributario general hay una característica específica. ¿Listo? Y es que las actividades que desarrollen esas personas naturales o jurídicas no estén encaminadas al bienestar social. ¿Qué quiere decir que no estén encaminadas al bienestar social? Entonces no puede ser una corporación para el desarrollo de la cultura. Señor. Que sean sin ánimo de lucro. No, en el caso del tributario general, ellas son con ánimo de lucro. ¿Listo? El objetivo principal o el objeto social de las empresas que conforman, empresas y personas naturales que conforman el régimen tributario general es lucrarse y ninguna de esas actividades van a estar encaminadas en el bienestar social. ¿Me explico? No es lo mismo, por ejemplo, una fundación que promueva la cultura y el folclore a una escuela, ¿sí? Que se creó para enseñar canto, baile, sí, pero que su finalidad pues es lucrarse, ¿cierto? Entonces, no, la empresa que se crea como tal para lucrarse de esta actividad haría parte del régimen tributario general. Entonces, en el régimen tributario general están empresas, industrias, fábricas, comercializadoras. En el régimen tributario general está la señora del almacén de ropa, está el señor de los electrodomésticos, están la señora del almacén de deportes y demás, ¿sí? Todas las personas como nosotros que tenemos ingresos y que tenemos en nuestro objetivo, pues, fortalecernos y crecer económicamente, hacemos parte de ese régimen tributario. ¿Listo? Como la división del régimen tributario general es en personas naturales y en personas jurídicas, entonces vamos a ver cuáles están dentro de las personas naturales y cuáles dentro de las personas jurídicas. Entonces, dentro de esas personas naturales, todos nosotros, como yo, como ustedes, y las asimiladas, que son las sucesiones ilíquidas, las asignaciones modales y los bienes con fines especiales como donaciones. Ojo, esta consulta va a quedar para que ustedes me cuenten qué son las sucesiones ilíquidas y qué son las asignaciones modales. Los bienes con fines especiales como donaciones, entonces supongamos que para el año 2020 yo recibí perdóname un segundo. Que llegó el más grande de mi casa y a él le digo que se calle y no se calla. Entonces me disculpan de antemano que tengo un bebé todavía y hace bastante bulla. Bueno, entonces hablamos de los bienes con fines especiales como donaciones. Supongamos que yo recibo una donación de una persona por 100 millones de pesos para mis actividades económicas. Automáticamente al recibir esa donación, pues yo voy a quedar en la obligación de declarar renta, ¿sí? De declarar el impuesto de renta. Entonces, yo hago parte de ese régimen tributario general y esa donación la voy a contar como un ingreso para mí. Entonces, voy a hacer todo el proceso de la declaración de renta. ¿Listo? Ahora, para las personas jurídicas y las asimiladas, entonces tenemos dentro de este grupo
a las empresas anónimas y asimiladas, que pueden ser las comanditas por acciones, y todas las que se creen de acuerdo al sistema de accionario, ¿sí? Entonces, todas las empresas que se creen por acciones van a estar dentro del régimen tributario general. Las empresas limitadas y asimiladas, como la comandita simple, las sociedades colectivas y las empresas unipersonales, también van a estar dentro de ese régimen. Las asociaciones y corporaciones con ánimo de lucro, ¿listo? Las fundaciones con fines privados, entonces todo lo que yo haya creado, una fundación que tenga dentro de sus estatutos y demás que lo que se recoja tendrá dividendos o participaciones, es decir, que las utilidades se van a dividir entre las personas que conforman esa fundación, automáticamente hace parte de ese régimen general. ¿Listo? El Fondo de Garantías Financieras, FOGAPIN, las empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Conocemos cuáles son las empresas industriales y comerciales del Estado? ¿Alguien tiene un ejemplo? Ecopetrol Profe, sería uno. Ecopetrol. Ecopetrol, por ejemplo, acá dentro de nuestro municipio, Emprevel es una empresa industrial y comercial del Estado. EPM. Casi todas las empresas de servicios públicos son empresas industriales y comerciales del Estado. Las sociedades de economía mixta, como Ecopetrol, que estaban diciendo hace un momento, muy bien. Las cajas de compensación y los fondos de empleados. ¿Por qué? Porque nosotros ahí estamos, o esas cajas de compensación y esos fondos de empleados están captando ahorro del público, ¿sí? Dinero del público, ¿listo? Entonces hacen parte de ese régimen general. Las sociedades extranjeras con rentas de fuente nacional. ¿Quién sabe qué son las rentas de fuente nacional? Que me cuente. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer las rentas de fuente nacional? Están cobrando algo de dinero para el gobierno directamente en el país donde está, ¿no? Aquí dice que se Lo que proviene de los considera, bienes y materiales del Estado, profe, algo así. Del país, perdón. dice que los Dentro provenientes del de la país. exportación de bienes materiales y materiales del país. Quiere decir que todas las sociedades que sean extranjeras, empresas que tengan o que hayan nacido en otros países, pero que actualmente estén acá en Colombia generando ingresos, recuerden que renta es igual al ingreso, ¿listo? Para que lo tengamos ahí muy clarito. Entonces, todas las sociedades extranjeras que estén ganando dinero y que estén recibiendo ingresos de los colombianos tienen que estar dentro del régimen tributario general porque su fuente o el ingreso principal de sus rentas es no el principal, sino que están recibiendo como tal ingresos de acá, del país. ¿Listo? Entonces, esas sociedades extranjeras que tienen ingresos en el país son consideradas entonces dentro del régimen tributario general. ¿Listo? Independientemente de que no sean colombianas, pues están clasificadas como contribuyentes del régimen general. ¿Claros hasta acá? ¿Quién me cuenta, por ejemplo, una de esas sociedades extranjera con rentas de fuente nacional? Profe, ¿Coca-Cola podría ser una? Coca-Cola, muy bien. Y pues me imagino que todas las empresas Terpel, automotrices. eso, también móvil, Electricaribe. BBVA, ¿cierto? Todas las empresas que no son colombianas, pero que están funcionando dentro de nuestro país y que están recibiendo ingresos. Muy bien. Listo. ¿Claros hasta acá? Sobre el régimen tributario general. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Arriba, con respecto a lo de las donaciones,
independientemente que sea una donación, digamos un predio, un terreno, también hay que pagar renta? ¿O solamente en efectivo, profe? El predio sí, si usted es una persona natural, depende del monto como tal. Si sobrepasan los límites para que usted tenga que declarar renta, va a tener que declarar en la donación, independientemente de que sea un predio, de que sean máquinas, de que sea dinero. Lo que pasa es que es más fácil controlar, para el Estado es más fácil controlar una donación en efectivo que una donación ¿en qué? Ay, ¿cómo fue la palabra? En especie, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, le puedo decir a alguien, bueno, yo tengo un terreno y se lo voy a donar a usted para que empiece sus actividades económicas o para que tenga una ampliación de su actividad, ¿sí? Pero el Estado de pronto no tiene, a no ser de que yo vaya a una notaría, haga el traspaso del bien y eso, y me reporte la notaría lo que estoy haciendo. Sería la única manera en la que el Estado podría controlarlo. Y de hecho, pues hoy en día, pues el Estado tiene un sistema a través de la información exógena que es donde va toda la base de datos de todo lo que nosotros hacemos, donde compramos, qué vendimos, cuánto nos aplicaron de retención, todo eso. Y con esa información es que la DIAN le dice, estimado contribuyente, usted este año tiene que presentar declaración de renta, lo invitamos a declarar renta y demás, ¿sí? Pero si el predio que se recibe está dentro de los límites excede, perdón, los límites para declarar, la persona tendría que declarar como tal. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, con el régimen tributario especial, ¿qué pasa? En este régimen tributario especial están las empresas que realizan actividades para generar el bienestar de la comunidad. ¿Por qué se creó este régimen tributario especial? Porque el Estado tiene un fin social. El fin social es contribuir con cada uno de los ciudadanos a su desarrollo cultural, académico, ¿sí? En salud. Entonces, uno de esos fines esenciales del Estado es otorgar a los ciudadanos este tipo de cosas. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Para incentivar la creación de empresas que se dediquen a satisfacer esas necesidades de los ciudadanos, voy a crear un régimen tributario especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Estado, a través de sus entes territoriales, pues podrá llegar a una parte de la población, pero no a toda la población, ¿cierto? Entonces nacen esas empresas sin ánimo de lucro que se dedican, por ejemplo, al deporte, ¿cierto? A la formación de deportistas, pero que están ahí con un fin social, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro no quiere decir que sea con ánimo de pérdida, ¿no? Que eso a veces nosotros tendemos a confundirlo. Pero entonces el Estado dice, para el Estado como tal poder generar bienestar a los ciudadanos, necesito de colaboradores. ¿Y cómo voy a incentivar yo a que eso suceda? ¿Cierto? ¿Cómo lo incentivo? Pues a través de un régimen tributario especial que tiene ciertos beneficios que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué contribuyentes pertenecen a ese régimen tributario especial? Las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones y las entidades, todas sin ánimo de lucro y que estén dedicadas exclusivamente a la labor social. ¿Listo? Que sean actividades de bienestar a la comunidad. ¿Listo? ¿Qué beneficios tiene entonces ese régimen tributario especial? Que era lo que les decía yo hace un momento. Bueno, algo muy importante que ahí se me olvidó de pronto colocarles en el material, si no lo veo ahí, es que son todas las, no, sí se los coloqué, que está conformado por personas jurídicas. Aquí no existen las personas naturales, ¿sí?
que una persona natural se dedica a realizar actividades que generan bienestar a la comunidad, está dentro del régimen tributario general. Si quiere pertenecer al régimen tributario especial, debe crear o una corporación, o asociarse, o crear una fundación. ¿Listo? Pero si es una persona natural, ustedes nunca van a encontrar a Andrés Santamaría como una persona natural perteneciente al régimen tributario especial. ¿Listo? Entonces, como en este momento la empresa, digamos, o la asociación o la fundación tiene que declarar su renta, porque el hecho de que sea sin ánimo de lucro no le exime de hacer su presentación o su declaración de renta. Entonces esa persona no va a pagar un impuesto sobre la tarifa general, sino se le va a aplicar una tarifa del 20%. ¿Listo? Entonces ese es el primer beneficio que tenemos, una disminución en la tarifa. ¿Qué más puede pasar? Puede existir una exención en el pago del impuesto de renta, pero ¿cómo tiene que existir? La empresa tiene que demostrar que todos los beneficios o los excedentes van a ser invertidos nuevamente en el objeto principal de la fundación, de la asociación, de la corporación. ¿Listo? Y que tiene que ser en el siguiente periodo. Entonces, si yo recibí las utilidades o los excedentes, ¿sí? Que ya hice todos los pagos de funcionamiento y todo de la empresa y ya cubrí todos los gastos y demás, y me quedó un excedente. Entonces, ese excedente, de hecho, las empresas sin ánimo de lucro tienen esa finalidad, reinvertir o reintegrar el dinero para poder seguir prestando los servicios o los bienes de proyección social. Entonces, si se demuestra que esos beneficios o esos excedentes fueron invertidos nuevamente en el siguiente periodo, es decir, que en 2020 yo obtuve utilidades y en 2021 ya hice una reinversión de lo que quedó de excedente, entonces puedo yo tener una exención en el pago. ¿Qué quiere decir eso? Que la tarifa que se me va a aplicar es del 0%. ¿Listo? ¿Qué otra cosa sucede en el régimen tributario especial? Que no se calcula como tal un anticipo de renta. No hay anticipo de renta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ese anticipo de renta? Pues ya lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo se calcula y demás. Pero ¿qué es ese anticipo de renta? Es como un dinero que yo debo guardar en cada declaración que me genere impuesto a mí para el siguiente periodo. ¿Listo? Y la renta presuntiva tampoco es necesaria calcularla. ¿Qué es esa renta presuntiva? Es un aumento que el Estado supone que va a tener la renta de cada persona. ¿Listo? Importante una cosa, muchachos, en el material de hoy que no les hice énfasis, y es que la característica fundamental de los ingresos es que estos sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio. Yo, como persona natural o jurídica, reconozco un ingreso si ese ingreso me puede producir un incremento en el patrimonio. ¿Qué pasa o qué pasaba con las declaraciones de renta en años anteriores? Resulta que una persona iba y sacaba un crédito en un banco, ¿sí? Supongamos, 50 millones de pesos. Y el banco le hacía la consignación de ese dinero a su cuenta para que la persona pues haga el retiro en el momento que lo considere conveniente. La información exógena que se estaba presentando, digamos, por decirlo de alguna forma, de manera errónea, porque el banco reportaba esos ingresos o ese desembolso del crédito, lo reportaba como un movimiento en la cuenta de la persona. Entonces, muchas personas por esos movimientos que se les reportaban tuvieron que declarar renta sin de pronto tener que hacerlo, ¿sí? Digamos, una persona con ingresos de 30 millones de pesos al año, pero pidió un crédito de 40, entonces la suma de los dos le dio 70 millones de pesos y automáticamente se vuelve declarante, ¿sí? Entonces,
esos ingresos que se le reflejan o esos movimientos que se le reflejan como tal en las cuentas bancarias no son susceptibles de producir un incremento neto como tal en el patrimonio de la persona porque es un pasivo. Antes es una deuda que la persona adquiere. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy claro porque es un factor muy importante en el impuesto de renta y complementarios. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda hasta este punto. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir el material para que ustedes puedan tomar apuntes y demás. Está esta consulta, que es para que ustedes me busquen qué son sucesiones ilíquidas y qué son asignaciones modales. Yo creo que alcanzamos un 10 minuticos, 5 minuticos consultándola y podemos socializarla antes de que se acabe la clase. Tomemos 5 minuticos para que lo alcancemos a socializar. Vamos buscando qué son sucesiones ilíquidas y qué son asignaciones modales. Yo por ahora les voy a compartir el material al grupo porque todavía no tenemos Atena para poderlo trabajar. ¿Listo?
¿Listos, chicos? Ya sabemos que es una sucesión ilíquida. Profe, Profe, aquí pues Sí, yo profe. te... De uno, de uno. A Profe, ver, yo dice tengo que una, entendido que una sucesión ilíquida es cuando una persona natural fallece y los bienes que tenía no se han repartido legalmente a sus herederos, porque pues muchas veces reparten así de nombre, pero legalmente no se ha repartido, entonces eso es una sucesión ilíquida. correcto, muy bien, María Cristina. Exactamente es así, esa sucesión ilíquida, lo que pasa es que la persona fallece, pero no fallece la obligación tributaria, tanto formal como en el evento de que sea sustancial, ¿no? Entonces, como continúa la obligación, debe haber un tercero, un apoderado, alguien que represente a la persona que falleció. Por eso es que se asimila hacia la persona natural, aunque no es una persona natural ni es una persona jurídica, es una sucesión ilíquida. Y líquido quiere decir que no se ha liquidado hasta el momento, ¿cierto? Entonces, hay una persona que debe actuar como tercero en representación de esa otra persona que falleció para seguir declarando su patrimonio, seguir declarando de pronto los ingresos que tuvo en el periodo en el que de pronto falleció, de pronto que digamos haya fallecido en junio, pero tiene ingresos representativos, pues tiene que declarar, o su patrimonio excede los topes, tiene que declarar. ¿Listo? ¿Y qué saben de las asignaciones? ¿Qué vieron de las asignaciones modales? Profe, según lo que pues más o menos busqué, es que dices que como que le, le asigna algo a una persona natural para que lo tenga como suyo y que con la obligación de que lo aplique a un fin especial. ¿A qué lo podemos asimilar entonces esa asignación modal? Eso es Profe, como, agregando algo a lo que dijo mi compañera Angélica, también esa persona que queda como a cargo de los bienes debe seguir pagando los diferentes impuestos que les haya sido otorgados de un principio. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿a qué lo podemos asimilar entonces esas asignaciones modales? eso es lo que queda establecido en un testamento, profe. Ajá, sí, eso tiene que hacerse a A través de un a testamento. una herencia, ¿no, profe? Puede ser. Ajá, pero sería en vida, ¿no? Ojo con eso. ¿Listo? Porque digamos, en el evento de que la persona fallezca y no se haya hecho la distribución, como decía ahorita la compañera María Cristina, sería una sucesión ilíquida. Mientras que si yo decido otorgarle a Laura Daniela cierto bien para que lo administre o, bueno, lo trabaje o sí, se beneficie con cierta destinación que yo le diga, tiene que usarlo en tal cosa, yo le hago su testamento y demás, pues esa es una asignación modal, ¿listo? Si le digo a Laura, usted desde este momento le voy a transferir mi empresa, no sé qué, usted es la que va a tener que manejarla, además, como dice la compañera Zaira, ya tengo obligaciones tributarias sobre ese bien, sobre ese activo que le estoy transfiriendo a esa persona, entonces sigue esa obligatoriedad hasta el momento de pronto que cambie de razón social o bueno, qué sé yo, ¿listo? Pero uno pues no entrega o no hace una donación o en el caso como tal de las asignaciones modales, pues tiene su destinación específica, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí, señora. Y en caso de que a mí me den una herencia o algo así y yo me la gaste toda y no, como que no pague los impuestos correspondientes, ahí ya la DIAN entra como a ponerme una multa o algo así, o ahí en ese caso, ¿qué se hace? Bueno, si existe la obligación de declarar, en ese caso va a tener su merced una sanción por extemporaneidad como primera medida.
porque no cumplió con la obligación de declarar. Entonces la DIAN la va a invitar a que haga la declaración, ¿sí? Y se va a tener que declarar esa herencia que le dieron. Si eso generaba impuesto, pues va a tener que pagar ese impuesto y adicional al impuesto que tiene que pagar la sanción por extemporaneidad. Supongamos que yo también ya declaraba renta y yo tuve una asignación nodal o una herencia o algo que aumentó mi patrimonio y yo no lo registré o no lo declaré. Entonces, ahí que viene. La DIAN me invita a hacer la corrección de mi declaración de renta, ¿cierto? Y entonces, al hacer la corrección de mi declaración de renta, tengo que incluir lo que omití en la declaración que hice y tengo que pagar el impuesto que eso genere y la sanción por corrección. ¿Ya? Entonces es eso, nos sanciona como tal la DIAN. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces mañana, nuevamente a la misma hora. Cualquier cosita, con mucho gusto. Yo les voy a estar informando en el grupo para que ustedes